En enero de 2018, el Instituto Milenio de Oceanografía logró un hito crítico en el desarrollo de la oceanografía, no solo nacional, sino a nivel global. El desarrollo de la expedición Atacamec 2018 en el buque Cabo de Hornos permitió alcanzar con un vehículo autónomo, el Lander Audacia, la profundidad de 8.081 metros, la mayor de la fosa de Atacama, frente a las costas de la segunda región aquí en Antofagasta. Un segundo hito crítico fue la expedición Atacama-Adal 2022 en el buque Pressure Drop y uso del submarino Limiting Factor. En esta expedición, 2 oceanógrafos chilenos pudieron bajar a lo más profundo de la fosa de Atacama. Según la visión que tengamos de nuestro planeta, podemos ver una esfera mayormente terráquea, pero otra vista del mismo nos muestra en realidad una esfera acuosa. Nuestro planeta debería llamarse océano y no tierra, y este quizás es el primer error que comete el humano en la Tierra. Cubre más del 70% de la superficie, es el mayor bioma de nuestro planeta, tiene innumerables ambientes. Si nosotros desarrollamos una curva ipsográfica, nos muestra que la altura media de las tierras emergidas alcanza los 840 metros. La profundidad media de la Tierra, es decir, si aplanamos en la Tierra, serían 2.440 metros bajo el nivel del mar, y la profundidad media del océano serían 3.800 metros. ¿Por qué estudiar el mar profundo? El ambiente menos conocido de nuestro planeta, sin la menor duda. Iniciamos la exploración del espacio el año 1957 con el satélite Sputnik. Ya 22 años más tarde, el hombre caminaba sobre la Luna, y 19 años después ya estábamos habitando por largos tiempos la Estación Espacial Internacional. ¿Y qué es sobre el mar profundo? La expedición Challenger marca el inicio de su estudio. La Asociación Británica para el Avance de las Ciencias muestra una muy breve historia del mar profundo. La Asociación Británica para el Avance de las Ciencias en el año 1843 recoge las opiniones del señor Edward Forbes, quien indica que el océano bajo las 300 brazas, es decir, 550 metros, es azoico, es decir, sin vida. Charles Wyville Thomson, que es el líder de la expedición Challenger, indica que hay razones para creer que la fauna marina está confinada a 2 cinturones, un cinturón superficial y otro cinturón de fondo, con una zona intermedia azoica, es decir, sin vida. Esta expedición, la del Challenger, entre 1872 y 1876, recorrió más de 120.000 kilómetros a través de 4 océanos, el Atlántico, el Pacífico, el Ártico e el Índico. El objetivo original de esta expedición fue comprender la circulación oceánica. Después de 150 años de iniciado el estudio del mar profundo con esta expedición, el vacío de información sobre estos ambientes es crítico. Muy poco sabemos sobre los bienes y servicios que nos puede ofrecer. La pregunta es, ¿por qué bajar 8 kilómetros es una odisea? Los desafíos tecnológicos que se deben vencer para conquistar el mar profundo son brutales. Para nosotros la presión es crítica. Cada 10 metros de profundidad se aumenta una atmósfera de presión. En lo más profundo de la fosa de Atacama tenemos 800 atmósferas de presión y los organismos están sometidos entonces a más de 800 atmósferas. Lo que estamos viendo ahí es un vaso desechable de bebida, esto es como de Plumavit, que son más o menos de este tamaño, y al lado tenemos una moneda de 100 pesos. Ese vaso de Plumavit se rellenó con papel y se envió en una red. Pensemos en la presión que soportan los organismos a esa profundidad. No es esta la única dificultad que presenta la vida en el mar profundo. Tenemos ausencia de luz, baja concentración de oxígeno, bajas temperaturas, disponibilidad de alimentos, en fin. En enero del 2018 se llevó a cabo la expedición Atacamec a bordo del barco científico Cabo de Hornos. En esta expedición se dispuso de un instrumento muy particular, el Lander Audacia, que es un equipo autónomo que desciende por peso al fondo del mar y luego un sistema acústico lo libera para recuperar la información. Tiene una serie de sensores de profundidad, de presión, de temperatura, pero también le adicionamos nosotros una trampa de construcción artesanal diseñada para capturar ejemplares vivos. Y fuimos exitosos. Podemos ver que capturamos especímenes de un anfípodo, Euritenes atacamensis es su nombre científico, que es el primer organismo descubierto en las costas de Chile. Durante esta expedición también se desarrolló una pesca con una red Mognes
hasta 5.000 metros de profundidad. Esta red tiene la particularidad de generar aperturas múltiples, de modo tal que yo puedo tomar muestras por capas de profundidad, cada 1.000 metros, 2.000 metros, 3.000 metros, etc. Y luego tuvimos una serie de organismos, por ejemplo, esto es un viperfish, un organismo con una boca realmente amenazante, parece algo así como un alien, pero en realidad este, comillas, monstruo, termina siendo casi inofensivo para nosotros cuando vemos su real tamaño. No pasa más allá de 25 o 30 centímetros. Y también en el caso del Argyropelecus, un pez haya, un estómago distendible, son una adaptación ya que estos organismos no tienen muchas posibilidades de capturar presas. Por lo tanto deben estar adaptados para aprovechar muy bien aquella presa que se les ponga al alcance. Otros organismos obtenidos son, por ejemplo, pulpos de profundidad. Ese disco tiene 8 centímetros de diámetro más o menos, un hermoso gusano, un nemertino, gran cantidad de crustáceos y otros tipos de organismos. En la expedición Atacama-Adal, cuyo objetivo fue no solo obtener información científica a través de instrumental especializado, sino que también llevar al fondo de la fosa de Atacama a 2 oceanógrafos chilenos, el doctor Osvaldo Ulloa, director del Instituto Milenio de Oceanografía, y el doctor Rubén Escribano, quien fue académico de nuestra universidad, quien figura en esta foto, junto con don Víctor Vescovo, financista de la expedición. Bajaron a más de 8.000 metros en el submarino Limiting Factor, operado desde el buque Pressure Drop. Fue posible observar y fotografiar unos organismos, son holoturias. Estas holoturias son parientes, entre comillas, de los erizos de mar, son equinodermos. Y fuimos capaces también de conseguir una buena colección del anfípodo que habíamos obtenido en Atacama en 2018, lo que nos está permitiendo realizar estudios genéticos y moleculares más profundos de los organismos que habitan la fosa de Atacama. Para los miembros de esta expedición fue realmente un balde de agua fría constatar que en el fondo de la fosa de Atacama, a más de 8.000 metros de profundidad, se encontró una bolsa de basura similar a esta, de color azul. Esta imagen recorrió el mundo, ya que nos demuestra que fuimos capaces de depositar nuestros desperdicios en un ambiente al cual todavía no habíamos llegado.